Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero hablar un poco de búsquedas de nueva física en el NEAR detector del Deep Underground Neutrino Experiment. Nos vamos a concentrar en los estudios de fondo, de background del neutrino electron scattering, tratar de ver cuál es la relevancia y cuál es la motivación para esos análisis. Este trabajo lo estamos haciendo para el grupo de búsquedas más allá del modelo estándar, con Amalia Betancourt, Guillermo Palacios y Juan Suárez de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces, déjenme mostrarles un poco sobre el modelo estándar. Recuerden que el modelo estándar está constituido de tres generaciones para los bloques fundamentales, que los llamamos, que serían nuestros fermiones o nuestras partículas de materia. La diferencia entre cada una de esas generaciones es fundamentalmente las masas de las partículas. Y en esos estudios aparecen tres neutrinos eh, tres neutrinos, tres leptones neutros. Perfecto. Entonces, esos van a ser el objeto de nuestro estudio fuertemente. Entonces, vamos a tener los electrones, ¿cierto? En la primera familia, los quarks up, los quarks down y los neutrinos electrónicos. Vamos a tener el muón en la segunda familia, el charm, el strange en el sector de quarks y el neutrino muónico. Vamos a tener el tau, el top en la tercera familia, el bottom y el neutrino tabónico en esa tercera generación. La diferencia entre cada uno de esos colores o de cada una de esas formas de encerrar es fundamentalmente la masa que tiene cada una de esas generaciones. La primera familia se produce o es la que constituye los átomos, la materia de la cual estamos compuestos, y las otras familias se producen en eventos astrofísicos o rayos cósmicos. Listo, hay un micrófono prendido. Listo. Muy bien, entonces, eso que llamamos fermiones o partículas de materia, también podemos construir una tabla análoga, pero ahora con el mismo contenido, pero de antipartículas. Las antipartículas lo sabemos muy bien. Lo único que cambiaría es con respecto a las partículas es las cargas. Tendríamos menos las cargas de las partículas y así armaríamos nuestras antipartículas. Esas partículas y antipartículas en la mayoría de los casos son fermiones de Dirac para los leptones cargados fundamentalmente y los quarks. Y todavía no sabemos si existe una ambigüedad en la naturaleza de los neutrinos. No sabemos si todavía son de Dirac o Majorana. Recuerden que en el caso Majorana las partículas coinciden a lo sumo de una fase de las respectivas antipartículas. Al ser fermiones neutros, todavía no conocemos muy bien cuál es su origen. Todavía se están haciendo los experimentos para saber su origen. Muy bien, entonces tenemos los campos fermiónicos, pero también tenemos los campos de radiación. Los campos de radiación permiten las interacciones entre los distintos fermiones. Realmente existen 4 campos de radiación asociados al grupo SU2 cruz U1 y otros 8 campos de radiación asociados al grupo SU3 del color. Aquí nos estamos concentrando en la parte electrodébil y en la parte electrodébil los 4 campos serían el fotón, el W y el Z. Y los 8 campos de la parte SU3 serían los gluones. También tenemos un bosón de Higgs, que es una fluctuación que estará asociada al origen de la masa de los campos fermiónicos y bosónicos masivos, como el bosón W, el Z y toda la familia de quarks y leptones. Ese bosón de Higgs emerge de un rompimiento espontáneo de la simetría del grupo electrodébil SU2 cruz U1 al grupo 1 de carga. Muy bien. Entonces, ese sería el sector como minimal que tendría el modelo estándar y que permite describir un montón de fenómenos. También podemos armar un montón de procesos raros, ¿cierto? Que involucran a los quarks
y algunos leptones. Por ejemplo, si yo tengo esa estructura de un pión U de barra, ¿cierto? Sería el quark up con el quark down barra, ¿cierto? Y considero los muones, los electrones y esos quarks puedo armar, y los neutrinos puedo armar, por ejemplo, el decaimiento débil del pión, que es uno de los decaimientos más fuertes, tiene uno de los branching ratios más fuertes para el pión. Alrededor del 99% de las veces el pión decae o se desintegra a estos dos fermiones, a estos dos leptones, a los muones y a los neutrinos muónicos. Muy bien, también los muones terminan desintegrándose a través de una desintegración beta en neutrinos muónicos, neutrinos electrónicos y electrones. Los neutrinos electrónicos que están emergiendo de estas interacciones aparecen o son mediadas únicamente por interacciones débiles y la gravedad. Si tenemos interacciones de origen electromagnética, esas interacciones todavía no son contempladas por el marco del modelo estándar para los neutrinos. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en el comportamiento de estos tres neutrinos, neutrino tabónico, neutrino muónico y neutrino electrónico, los bosones W y los bosones Z. Muy bien, ese es el marco del modelo estándar. Un grupo gauge donde aparecen un montón de campos de radiación y un montón de partículas fermiónicas. Y logra explicar un montón de fenómenos físicos, tanto en los laboratorios como en eventos astrofísicos. Quiero preguntarme si el modelo estándar es completo. Y la respuesta real es que no. Y aparecen varios argumentos para decir que no. Entonces, fundamentalmente, sabemos que el universo está compuesto de alrededor del 23% de materia oscura. Pero si uno hiciese el conteo de la materia ordinaria que estaría contemplada en el modelo estándar, uno llegaría alrededor de un 5 o 4%. ¿Cierto? Entonces existe un déficit de materia, de una forma de materia que es la que llamamos materia oscura y que es la encargada de generar curvas de rotación que se saturan a medida de que el radio de las galaxias aumenta, por ejemplo, o en los fenómenos de lentes gravitacionales aparece también como una parte fundamental, o en la misma radiación cósmica de fondo, muchos observables, por ejemplo, las oscilaciones acústicas bariónicas, solo tienen digamos, un origen si uno propone un tipo de materia adicional que se comporta como la materia oscura, donde los efectos de ionización son muy pequeños, ¿cierto? Y donde las desintegraciones de esas partículas ocurren con una muy baja probabilidad. También el modelo estándar no tiene un mecanismo para poder explicar la asimetría bariónica del universo. Es decir, tratar de entender por qué existe más materia que antimateria en nuestro universo. Hay muchas observaciones en la radiación cósmica de fondo que nos dicen que la gran cantidad de galaxias o de partículas en el plasma son partículas asociadas al comportamiento de la materia y no de la antimateria. Uno que está desde el problema de los neutrinos solares y más o menos solucionado en 1998 con la oscilación de neutrinos, y es que el modelo estándar predice o postula masa cero para los neutrinos, pero hay fenómenos como la oscilación que se presentan en los neutrinos solares, por ejemplo, los neutrinos atmosféricos, que nos dicen que los neutrinos, realmente los autoestados de sabor son una superposición de unos autoestados de masa. La única forma para que esa superposición ocurra es que existan diferencias entre las masas de los neutrinos. Por lo menos dos neutrinos tienen que ser masivos. Esos términos de masa no aparecen en el lagrangiano del modelo estándar. Entonces es un cabito importante del modelo para la descripción de los fenómenos de oscilaciones de neutrinos. Y otro punto crítico que no vamos a abordar en esta charla es que todavía no tenemos una interpretación desde la teoría cuántica de campos para las interacciones gravitacionales. El modelo estándar todavía no contempla las interacciones gravitacionales y estudia muy bien en ciertos regímenes de una forma muy correcta interacciones como la interacción fuerte, la interacción electromagnética, la interacción débil, pero deja a un lado la interacción gravitacional. Es un problema más que el modelo estándar de las teorías cuánticas de campos. ¿Por qué nombro estos cabits, estos problemas? Esencialmente porque Dune va a tocar o tratar de solucionar
muchos de estos con búsquedas más allá del modelo estándar. Por ejemplo, en Dune podemos buscar candidatos a materia oscura. También podemos, mediante la oscilación de neutrinos, medir tasas de violación CP, la conjugación de la carga y la paridad en la oscilación de neutrinos. Entonces, Dune está inmerso en esas búsquedas. Y también con la oscilación de neutrinos podemos mirar cómo se comportan los distintos escenarios de oscilación ante los distintos modelos asociados a la generación de masa de neutrinos. Entonces, Dune aparece en esas tres búsquedas, en esos tres problemas que tiene el modelo estándar. Entonces, miremos cuáles son los objetivos que tiene Dune, los objetivos científicos que tiene Dune en esas búsquedas. Entonces, fundamentalmente, lo que quiere hacer Dune es, en la oscilación de neutrinos, determinar la tasa de violación CP en el sector de leptónico, digamos en la matriz de Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata. Determinar la jerarquía de la masa de los neutrinos, si alguno de los neutrinos tiene masa cero o si existe una forma de descartar ese posible efecto en la masa de los neutrinos. También quiere hacer medidas de alta precisión en la oscilación de neutrinos, porque eso nos permite saber si existen neutrinos estériles, neutrinos que no interactúan vía corrientes débiles. También trata de buscar el decaimiento, la desintegración del protón, que se predice en muchas teorías de modelos más allá, pero que todavía no se ha visto. Es decir, es como una señal, una imprenta única de las teorías de gran unificación. En este caso, Dune, por tener un gran volumen de detección, existe una probabilidad de ver 1 o 2 o 3 eventos en 7 años de la desintegración de los protones vía neutrinos y kaones, en modos que son supersimétricos. También busca eventos asociados a neutrinos provenientes de supernovas, sobre todo supernovas que se producen en la vecindad de nuestra galaxia, o en nuestra galaxia fundamentalmente, y le interesa medir fuertemente los neutrinos electrónicos emitidos en esas supernovas, completando el espectro de neutrinos que se pueden determinar en esas explosiones. Otros experimentos como Supercamio-Cande miden sobre todo modos con antineutrinos electrónicos. Dune va a ser muy sensible a la búsqueda de neutrinos electrónicos provenientes de neutrinos en supernovas, eventos de supernovas. Muy bien, ese es el programa de Dune, el programa principal, pero existe un programa auxiliar, digamos un programa que se persigue más allá de los objetivos principales de Dune. Entonces, fundamentalmente es buscar, por ejemplo, neutrinos estériles mediante la oscilación de neutrinos. También, sí, que sería la primera vez, en virtud de la potencia del haz de neutrinos que se genera, la aparición de neutrinos tabónicos. También podemos hacer física con los neutrinos atmosféricos debido al gran volumen que va a tener tanto el FAR detector como el NIR detector. También podemos buscar oscilaciones neutrón-antineutrón y mirar secciones eficaces no estándares de neutrinos. También búsquedas de materia oscura y otros posibles efectos que podemos medir en Dune es la oscilación de neutrinos solares, es decir, detección de neutrinos solares. También mirar los efectos de difusos de supernovas, flujos de neutrinos de supernovas en el background difuso, y medida de neutrinos quizás de muy altas energías, de un rango de 100 gigaelectronvoltios, que provienen de otros eventos astrofísicos, por ejemplo, de púlsares o estrellas de neutrones. Muy bien. Entonces, me gustaría mostrarles este video y como para mirar globalmente qué es Dune. Entonces, Dune es un experimento que va a estar en Estados Unidos, entre Fermilab y Dakota del Sur, con una distancia de separación entre su NIR detector y su FAR detector de alrededor de 1.300 kilómetros. Esa distancia es muy importante porque ahí están ocurriendo ciertos picos en
en la oscilación de neutrinos cuando existen fenómenos como violación CP. Les voy a mostrar como el panorama general del video y después continuamos con la discusión. 13.8 billion years ago, the universe started with the Big Bang. Energy transformed into matter and antimatter. But what happened next? According to discoveries made by Albert Einstein and other physicists, the Big Bang must have produced equal amounts of matter and antimatter. Yet the stars and galaxies we see across the universe are all made of matter. What happened? Why did matter win over antimatter? A new experiment aims to find out whether tiny particles called neutrinos might be the reason. Neutrinos are the most abundant matter particles in the universe. Trillions pass through us and everything else in the universe every second. They are produced in huge quantities in our sun and other stars, and in smaller quantities inside our Earth. Even bananas emit neutrinos. Scientists can produce neutrinos and antineutrinos with particle accelerators and study their properties in great detail. The Deep Underground Neutrino Experiment, DUNE, will test whether neutrinos and their antimatter counterparts behave differently. The experiment will be housed in the Long Baseline Neutrino Facility and use a particle accelerator at the Department of Energy's Fermilab. It will create the intense beam of particles that travel 1,300 kilometers through the Earth to the Sanford Underground Research Facility. DUNE scientists will build enormous, super-sensitive particle detectors while advancing state-of-the-art technologies. The detectors, located 1.5 kilometers underground, will catch neutrinos and antineutrinos as they arrive at Sanford Lab. The differences in the particles' behavior during their 4-millisecond trip from Illinois to South Dakota will tell scientists whether neutrinos could be the reason that the universe is made of matter. But DUNE can discover even more. If a star explodes in our Milky Way galaxy, the DUNE detectors will be able to see neutrinos from that explosion here on Earth. That will allow scientists to watch how the supernova leads to the formation of a neutron star, and possibly a black hole. The DUNE detectors can even look for particle tracks from proton decay. Many theoretical models predict protons are unstable, but fortunately for us, the average lifetime of a proton is very long, more than 100,000 billion years. However, a proton could decay at any given moment. If scientists observe it, they'll narrow down their models, moving closer to Einstein's dream of finding a unified theory of matter and energy. From neutrinos to black holes to proton decay, the discoveries made by the International DUNE collaboration will transform our understanding of the universe. Listo, muy bien. Entonces, DUNE es una colaboración internacional, ¿cierto? Que persigue la búsqueda de CP violation en el sector de neutrinos, proton decay y neutrinos de supernovas. Pero adicionalmente a eso tiene un programa auxiliar de búsqueda de física más allá. Nosotros estamos inmersos en este programa de búsqueda de física más allá, más que en el programa principal de búsquedas de DUNE. Muy bien, entonces, casi que estas búsquedas que se están presentando aquí necesitan de un far detector, es decir, de un detector lejano que se encontrará en Dakota del Sur para mirar esas interacciones, como los neutrinos emitidos en Fermilab, que está en Chicago, pueden transformarse en otros neutrinos a medida que avanzan en la Tierra y a medida que viajan una distancia de alrededor de 1.300 kilómetros. Entonces, muchas de las búsquedas de física más allá, sobre todo de partículas más allá, necesitan de un detector cercano también.
para poder determinarse con suficiente precisión. Entonces, lo que haremos es discutir un poco sobre la física del detector cercano. Entonces, como se veía en el video, un haz muy intenso de protones, alrededor de protones de 125 gigaelectronvoltios, va a colisionar con un target. Ese target está compuesto por grafito, por carbono. Ese carbono, lo que hace, esa colisión lo que hace es producir un bunch de partículas. Partículas como piones o como mesones pesados son las que más tienen privilegios de producirse en esa colisión. Esos piones y esos mesones terminan desintegrándose en leptones, en muones y electrones, y también en neutrinos electrónicos y neutrinos muónicos. Dune va a tener una característica importante, es que puede operar en algo que se llama el modo neutrino. Es decir, los piones que se producen van a desintegrarse, los piones positivos, sobre todo en el modo antineutrino, y los piones negativos en el modo neutrino. Entonces vamos a tener un haz que va a tener una predilección hacia los neutrinos muónicos y hacia los neutrinos electrónicos, y otro haz que va a tener una predilección hacia los antineutrinos muónicos y hacia los antineutrinos electrónicos. La producción de neutrinos tabónicos es muy, muy baja, pero aún así va a haber una pequeña cantidad o un haz o un pequeño flujo de neutrinos tabónicos que también puede servir para hacer muchos estudios de desintegración de mesones pesados. ¿Cómo logro controlar que cierta parte del tiempo mi experimento opere en un modo y otra parte del tiempo opere en otro modo? Fundamentalmente a través de campos magnéticos. La colisión me va a permitir seleccionar, por ejemplo, si tengo un campo magnético en cierta dirección, me va a permitir operar el modo neutrino controlando los piones, el modo antineutrino, los piones positivos, y el modo antineutrino controlándolo también con ese campo magnético, los piones negativos, produciendo más neutrinos muónicos. Pero aún así van a haber ciertas tasas, ciertas mezclas con antineutrinos y también con neutrinos de otros sabores. Fundamentalmente, el focusing horn va a producir, horno magnético va a producir más neutrinos muónicos en el modo neutrino y más antineutrinos muónicos en el modo antineutrino, pero aún así van a haber ciertas trazas de los otros neutrinos. Muy bien, fíjense que la tasa de desintegración de los piones se da a través de la desintegración de los piones más y de los piones menos, a mu más neutrino muónico y mu menos antineutrino muónico. Entonces, la producción de estos piones se da a través de un bin de protones que opera entre 60 y 120 gigaelectronvoltios. Eso produce alrededor de 10 a la 21 protones on target, es decir, 10 a la 21 protones interactuando con los átomos de grafito. Y digamos, ese neutrino binline va a producir alrededor de 9 piones por protón sobre el target, es decir, por cada protón sobre el target voy a tener alrededor de 9 piones, entre piones cargados y piones neutros. Recordemos que el canal de desintegración predilecto de un pion neutro es la desintegración a 2 fotones. Entonces tenemos piones cargados desintegrándose a neutrinos y piones neutros desintegrándose a fotones. Hay alrededor, entre piones neutros, piones cargados, de 9 piones por protones on target. ¿Listo? Entonces hay que multiplicar 9 por 10 a la 21, esa sería la cantidad de piones que tendría y la cantidad de piones que van a terminar desintegrándose en neutrinos, muónicos y electrónicos fundamentalmente. Muy bien, entonces esto es como un esquema más grande de lo que sería el near detector. El near detector está a una distancia del punto de colisión de los protones alrededor de 574 metros. Y entonces vamos a tener un punto donde podemos monitorear los muones que se producen y mirar la pureza del haz, ¿cierto? Pero en este punto también, como los neutrinos han viajado a cierta distancia, también se puede determinar qué tan puro es el haz o las trazas que tenga el haz con respecto a las que uno ha calculado o ha simulado. Muy bien, una vez los neutrinos salen de
edificio donde se monitorean los muones pasan al NIAR Detector. El NIAR Detector es un complejo que posee 3 infraestructuras. La primera es un detector de argón líquido y que tiene una característica muy importante. Ese detector se va a poder mover por fuera del eje en una distancia de hasta 36 metros. Y como va a tener una cantidad de argón líquido considerable, alrededor de 50 toneladas, va a permitir una alta estadística para estudiar las distintas interacciones de los neutrinos con ese material. Después pasa algo que se llama el Multipurpose Detector, que está compuesto de argón gaseoso, y entonces este nos sirve fundamentalmente para medir las interacciones de los neutrinos con el argón. Entonces también poner ciertas restricciones o mirar el comportamiento de neutrinos de muy alta energía interactuando con núcleos de argón gaseoso. Y una parte que se llama el SANT, que nos ayuda a determinar qué tan estable es el bin y mirar las trazas de los flujos y determinar el comportamiento de los flujos de neutrinos. Si se dan cuenta, fíjense, aquí tengo la configuración que yo llamaría on-axis, es decir, la configuración que está de frente a lo que sería el eje del bin. Y aquí tendríamos la configuración off-axis, es decir, cuando el detector, el NIAR detector de argón líquido con el multipurpose detector se han movido alrededor de 36 metros. ¿Por qué se hace esto? Fundamentalmente porque lo que se espera al mover esto por fuera del eje es que se pueden encontrar backgrounds mucho más pequeños, por lo tanto se pueden detectar señales de nueva física con una poca trazabilidad de eventos de background. Muy bien, esto que está aquí es el flujo de neutrinos. Fíjense lo que les comentaba. La cantidad de neutrinos muónicos en el modo neutrino es superior a la cantidad de neutrinos muónicos en ese mismo modo. Fíjense que el verde continuo es los antineutrinos muónicos y las líneas punteadas serían la cantidad de neutrinos, pero en el modo antineutrino. Entonces, vemos un superávit de casi un orden de magnitud de los neutrinos muónicos versus los antineutrinos muónicos en el modo neutrino. Y fíjense, un superávit de casi 2 órdenes de magnitud de neutrinos por centímetro al cuadrado por protones on target por gigaelectronvoltio con respecto a los canales neutrino electrónico o a la producción de neutrinos electrónicos versus también antineutrinos electrónicos. Entonces tenemos una producción, un haz casi puro de neutrinos muónicos en el modo neutrino y tenemos un haz casi puro de antineutrinos muónicos en el modo antineutrino. Alrededor de 10 a la 8 neutrinos muónicos pueden interactuar vía corrientes cargadas. Este sería el modo neutrino y este sería el modo antineutrino. Vemos la probabilidad, cómo la probabilidad de interacción cambia entre un modo y otro con respecto a las corrientes neutras y a las corrientes cargadas. Entonces, tenemos una sobreproducción de neutrinos ya en el NIAR detector. Esto está en el NIAR detector de Dion. Fíjense las energías tan grandes, pero que tenemos un pico alrededor de 2.5 gigaelectronvoltios. Podemos ir a energías de neutrino alrededor de 20 gigaelectronvoltios. Fíjense que gran parte de la energía que tenía el haz inicialmente de protones produciendo piones se ha convertido en una alta producción de partículas leptónicas, en un haz muy grande de partículas leptónicas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer el movimiento off-axis? Fundamentalmente, que este flujo que les acabo de mostrar va a variar cada vez que yo me vaya moviendo por fuera del eje. Esto nos ayuda a entender cómo es el comportamiento de distintas energías de los neutrinos una vez colisionen con el NIAR detector por fuera del eje y nos ayuda a determinar, a predecir cómo sería la oscilación de los neutrinos y el espectro que puede tener el flujo una vez llega al FAR detector.
como para ir caracterizando de una forma mucho más correcta los posibles errores sistemáticos que tendrían la oscilación de neutrinos. Entonces, el movimiento del detector por fuera del eje lo que hace es, o lo que permite es la reducción del flujo de neutrinos y por lo tanto del background asociado al flujo de neutrinos. Esto lo hace que el NIR detector sea una buena herramienta para hacer búsquedas de señales de eventos más allá del modelo estándar. Listo. Entonces, estos son los flujos oficiales y son los que uno usa para hacer las simulaciones. Quiero hablarles un poco de cómo se hacen búsquedas de física más allá en Dune, en el NIR detector. ¿Cierto? Entonces, ¿qué buscamos nosotros o en qué estamos inmersos nosotros? ¿Qué tipos de búsquedas más allá hacemos? Fundamentalmente buscamos mediadores entre el modelo estándar y lo que serían sectores oscuros. También hacemos búsquedas directas, es decir, interacción de partículas de materia oscura con los electrones o con los nucleones que se encuentran, con los núcleos que se encuentran en el argón líquido. Pero entonces, por ejemplo, hemos buscado dark photons, que serían portales vectoriales entre el modelo estándar y partículas del sector oscuro, y también hemos buscado otros tipos de bosones vectoriales en la interacción neutrino-núcleo, en la interacción neutrino con los nucleones del argón líquido. Entonces, ¿cómo se buscan fundamentalmente estas partículas? Lo que hacemos es que los mediadores, por ejemplo, un pión neutro, ¿cierto? Como tiene un canal predilecto de desintegración a dos fotones, lo que nosotros hipotetizamos es que quizás no se desintegra a dos fotones, sino que se va a desintegrar a solo un fotón y a otro compañero del fotón que lo llamamos el dark photon. Él sería un mediador, un portal entre el sector oscuro y los sectores del modelo estándar. Ese dark photon tiene un tiempo de vida muy pequeño y termina desintegrándose o en partículas del modelo estándar o en partículas del sector oscuro, que terminan alcanzando el NIR detector y generando señales muy características que podemos, digamos, discriminar de las señales que tendría el background. Entonces, esos candidatos a materia oscura, esos escalares o fermiones del sector oscuro pueden desintegrarse, pueden interactuar con los electrones, ¿cierto? Porque ellos no se desintegran, esa es una propiedad fundamental de la materia oscura, pero sí pueden interactuar con los electrones de las capas de los átomos de los núcleos de argón líquido y también pueden interactuar con los mismos nucleones, con los núcleos de argón líquido. Pueden producir distintos tipos de scattering. El objetivo es tratar de mirar qué tipo de señales producen esas interacciones y compararlas con las señales que tiene el background. Entonces, uno puede hacer dos tipos de análisis. El primero es el que se llama Alabin Damp. Alabin Damp lo hacen experimentos también propuestos o prospectos de experimentos como SHIP. SHIP es un experimento que se encuentra en el CERN. Allí tienen un haz de protones que tiene una energía mayor que la de Dune, alrededor de 400 gigaelectronvoltios. Ahí lo que pasa es que se producen esos mediadores y esos mediadores se desintegran a partículas de materia oscura y uno tiene que hacer la búsqueda de las señales ya con las partículas de materia oscura, con las partículas del modelo estándar, reconstruir y mirar si eso proviene de un evento de una partícula mediadora. ¿Cierto? Pero hubo como antes una desintegración de la partícula mediadora a partículas del modelo estándar. O la otra es producción directa de partículas de materia oscura que interactúan con los electrones de nuestro detector. Esa es la búsqueda que nosotros hacemos. Un pedazo proponemos la desintegración de los piones a partículas de materia oscura mediadas por los dark photons y esas partículas de materia oscura después las tratamos de detectar mediante canales de detección directa, como es la interacción de materia oscura con los electrones del argón líquido. Pero esa detección o esa producción también se ve mediada por el mismo dark photon. Entonces, puede hasta cierto punto ser la búsqueda de una aguja en un pajar.
pero en virtud de que el NIR detector tiene muy alta estadística y tiene un haz de protones muy bien enfocado y con muy alta energía, podemos tener la suficiente estadística para hacer estas búsquedas. Muy bien, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Nuestros protones, nuestro haz de protones va a interactuar con los neutrones o protones del target, que es compuesto de grafito, de carbono, y eso va a producir un montón, un bunch de mesones, piones, caones y mesones D. Fundamentalmente va a producir piones. Entre esos piones hay alrededor de 2.8 piones neutros por protón sobre el target. Esos piones se van a desintegrar en una pareja dark photon-fotón y el dark photon va a terminar desintegrándose en dos partículas de materia oscura. Esa materia oscura va a viajar hasta el NIR detector y intercambiando un dark photon va a interactuar con los electrones del NIR detector. También puede interactuar con los nucleones, pero vamos a demostrar que el canal más fuerte es la interacción con los electrones. Muy bien. Entonces, esa es la manera en cómo vamos a buscar. También vamos a hacer la búsqueda no solo en axis, sino también off-axis de las señales de materia oscura. Entonces, tenemos varias búsquedas por hacer, alrededor de 7 búsquedas, una por cada posición que puede tener el NIR detector. Entonces, fíjense cómo aquí se van a producir los piones, aquí en este pedazo se van a desintegrar en los neutrinos muónicos, en los fotones y en los dark photons, y los dark photons van a terminar desintegrándose en las partículas de materia oscura que viajan alrededor de 500 metros para poder alcanzar el NIR detector. Muy bien, ¿por qué Dune tiene una característica muy clave para hacer esta búsqueda? Dune va a tener un volumen muy alto, alrededor de 50 toneladas de argón líquido, es un detector relativamente robusto, y va a tener en todo el tiempo de exposición alrededor de 1.32 por 10 a la 22 protones on target. Entonces, de todos los aparatos, es el que más estadística puede llegar a tener. Estos son otros NIR detectors, por ejemplo, NA62, también en el SAM. Este es chip, ¿cierto? Aunque tiene un haz de protones o interacción de protones muy grande, solo alcanza a producir 2 por 10 a la 20 protones on target en todo su tiempo de exposición. Nosotros tenemos 2 órdenes de magnitud más protones on target que lo que tendría chip. Muy bien, entonces el NIR detector de Dune es una herramienta, es un complejo muy clave para hacer búsquedas de física más allá. Muy bien, una vez los neutrinos alcanzan el NIR detector, ellos tienen distintos canales de interacción de acuerdo a la energía que posean. Entonces, ellos pueden interactuar vía lo que se llama scattering cuasielástico, ¿cierto? Donde los neutrinos interactúan con protones y neutrones y, digamos, lo que se producen es o protones dispersados o neutrones dispersados y los mismos neutrinos dispersados. Esos canales de interacción pueden ser a través de corrientes débiles neutras o de corrientes débiles cargadas, bosones Z o bosones W, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, puedo llegar a tener una interacción neutrino-electrón, ¿cierto? Eh, con un neutrón, ¿cierto? Produciendo un protón y un electrón, un leptón. Ese leptón puede ser un evento de background que se puede confundir con el evento de señal que está produciendo la interacción dark matter, candidato de materia oscura, con los electrones del argón líquido. Entonces, estas interacciones de neutrino, que son interacciones que ocurren en el modelo estándar, que pueden ser explicadas por el marco del modelo estándar, se convierten en el background de la búsqueda, por ejemplo, de candidatos de materia oscura. ¿Cierto? En el caso de la interacción neutrino-electron scattering, ¿cierto? O en la interacción del neutrino-nucleón, ambos van a ser unos backgrounds muy importantes en la búsqueda de física más allá. En el caso de la interacción materia oscura, electrón, se va a producir otro candidato a materia oscura que es un
una partícula invisible y se va a producir un electrón que lo podemos caracterizar o detectar mediante el near detector. ¿Qué ocurre? Que la señal, ese electrón se puede confundir con un leptón, un electrón que proviene de estos canales cuasielásticos. Sí, no podemos contar los protones o los neutrones, la actividad hadrónica que ocurre en ese canal. Entonces, en primera instancia podríamos confundir partículas que provienen de la señal versus las partículas que se producen mediante interacciones estándares de neutrinos con los átomos y las capas electrónicas de esos núcleos. Muy bien, ese es el quasielastic. Entonces, fíjense que ese quasielastic es muy predominante, sobre todo en bajas energías del neutrino, y ya después para altas energías decae rápidamente su sección eficaz, tanto en el modo neutrino como en el modo antineutrino, o en un haz compuesto fundamentalmente de neutrinos versus un haz compuesto fundamentalmente de antineutrinos. También tenemos otros canales, el Deep Inelastic Scattering, donde un neutrino colisiona con un nucleón y se produce un leptón cargado, es decir, igual que el quasielastic, pero se produce adicionalmente un pión cargado y otra vez nuestro núcleo. ¿Qué ocurre con este pión cargado? Que se puede confundir también con un electrón. Si uno no, digamos, si la adquisición de datos no es suficientemente rápida, uno puede confundir, si no analiza la actividad hadrónica, ese pión con un leptón cargado. Y existe otro, el scattering resonante, donde a través de una partícula delta, ese scattering inicial de neutrino con un núcleo puede producir un leptón cargado, que se puede confundir con nuestro electrón, un pión y un neutrino. Entonces, estos dos, tanto el resonante como el Deep Inelastic Scattering, pueden ser productores de señales hadrónicas que se pueden confundir con leptones en la adquisición de datos. Entonces, se pueden convertir en un background que tenemos que analizar para búsquedas de física más allá. Existe un canal que antes no se estudiaba mucho, pero que en virtud de que en ciertos experimentos se ha propuesto como una manera de medir el flujo en los near detectors, cada vez ha llamado más la atención en la comunidad para inclusive hacer búsquedas estándar de interacción de neutrinos con la materia. Es el scattering neutrino-electrón, que es el que nosotros hemos estudiado en mayor detalle. En este scattering, el neutrino interactúa con los electrones de las capas electrónicas de los átomos de argón líquido y producen electrones dispersados, ¿cierto? Y otra vez nuestros neutrinos. Es un scattering totalmente elástico. Recuerden que la palabra elástico en física de altas energías es muy ambigua. Se dice elástico cuando el número de partículas incidentes es igual al número de partículas finales, pero existe otra definición. Si las partículas pertenecen al mismo doblete de spin isotópico, yo puedo decir que no hubo transformación de mis partículas y que puedo considerar ese canal como un canal todavía elástico. Pero en este caso es completamente elástico, tanto en el número de partículas como en el spin isotópico que se puede producir en las partículas finales. Entonces, en este caso, un neutrino electrónico, ¿cierto?, puede interactuar con un electrón mediando en un canal T con un bosón W, produciendo un neutrino electrónico también. Aquí tendría el canal de corrientes neutras, donde un neutrino interactúa con un electrón, ¿cierto? Y aquí lo que se debe producir es un neutrino del mismo sabor que en el estado final versus estado inicial. Aquí los neutrinos que uno puede ver tienen que ser neutrinos del mismo sabor en el scattering neutrino-electrón. Entonces, estas son las interacciones estándar que tienen los neutrinos con la materia, tanto con los nucleones como con los electrones de las capas electrónicas de los átomos de argón líquido, en el caso de Dion. Entonces, ¿por qué este canal es importante? Fundamentalmente, todos los sabores pueden participar en el scattering, ¿cierto? Pueden producir electrones también. Ese scattering no es afectado por lo que ocurre en
en la parte nuclear, es decir, lo que ocurre con los núcleos de argón líquido, con los nucleones de argón líquido. Entonces es una señal muy limpia con respecto a las señales que ocurren en la parte hadrónica, en la parte nuclear. Y además tiene una señal muy limpia porque los electrones que se producen son muy frontales, es decir, tienen ángulos de dispersión muy, muy pequeños. Y esa dispersión tan frontal nos permite determinar, como se pueden contar fácilmente, nos permite determinar cómo es el comportamiento del flujo y sobre todo las normalizaciones que pueden llegar a tener los flujos en el NIR detector. Esas son las motivaciones, digamos, que tiene nuestro scattering neutrino electrón. Más allá de las otras interacciones que son las que uno estudia habitualmente para saber cómo interactúan los neutrinos con los núcleos del material. Muy bien, para determinar cómo es la cross-section y cómo son los eventos, es necesario hacer un abordaje Monte Carlo. Entonces, yo solo quiero prepararlos, porque lo que viene, las siguientes slides están basadas en simulaciones Monte Carlo. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta. Ya después miraremos si podemos hacer Machine Learning con esas distribuciones. Y yo siempre me he preguntado por qué el Doctor Strange sabía, ¿cierto?, que solo en uno de los mundos era posible sobrevivir a Thanos. Y es porque el Doctor Strange sabía hacer simulaciones Monte Carlo. ¿Listo? Entonces recuerden que las simulaciones Monte Carlo están en la escogencia de un dominio para lo que van a ser las salidas de una simulación. Después la escogencia, digamos, la escogencia aleatoria sobre el dominio de ciertos eventos. Después lo que viene es una computación determinista de los resultados, de lo que serían las salidas, y ahí se pone un nivel de aceptancia de esa salida, un constraint, y después lo que hacemos es sumar todos esos resultados para obtener el resultado final. En altas energías, las simulaciones Monte Carlo se han utilizado para calcular o integrar nuestras secciones eficaces y para generar eventos utilizando ese, digamos, método de aceptancia y rechazo. Los simuladores Monte Carlo que se utilizan en altas energías, sobre todo en la comunidad de neutrinos, son fundamentalmente divididos en dos grupos. Unos que son para mirar el comportamiento de la producción de neutrinos y cómo viajan ellos en la materia. Ese sería Geom4 y Fluka. Geom4 fue el que se usó para hacer las simulaciones de los flujos y Fluka también se está utilizando para hacer las simulaciones de los detectores y para mirar las interacciones de los neutrinos sin tener en cuenta los efectos de los detectores se utilizan GENI, GIBU, NEUT, Nuance y NUBRO. La colaboración y los experimentos, la mayor parte de los experimentos, el 90% de los experimentos utilizan GENI. Pero hace más o menos 5 años y en una mayor proporción hace poco menos de 2 años, la mayoría de los experimentos ha empezado a usar NUBRO. Entonces, lo que les voy a mostrar son resultados obtenidos con NUBRO. Cómo se comporta el scattering neutrino-electrón en ese simulador. Recuerden que con esas simulaciones podemos evaluar distintas incertidumbres sistemáticas, cómo se comportan los backgrounds, los fondos para la búsqueda de física más allá, mirar aceptancias cinemáticas, plantear cortes, etc. Recuerden que los generadores Monte Carlo hasta el momento han sido usados para corroborar la teoría en el experimento. Muy bien, entonces, ¿cómo procedemos a hacer las simulaciones Monte Carlo? Entonces, lo que hacemos es cogemos los flujos oficiales. Recuerden que son alrededor de 7 flujos oficiales por 4 sabores, neutrinos y antineutrinos. Y eso es para el modo neutrino y también para el modo antineutrino. Entonces son alrededor de 14 flujos o 14 archivos de flujos, pero conteniendo los 4 sabores de neutrinos.
Cogemos esos flujos y los introducimos a Nubro. Nubro nos va a arrojar tanto la distribución de eventos como las secciones eficaces, y lo que hacemos nosotros es calcular las aceptancias o mirar el comportamiento de las aceptancias a través del número de eventos. El número de eventos lo calculamos de la siguiente forma. Vamos a coger el área efectiva del detector, que se calcula con la sección eficaz de la interacción neutrino electrón o neutrino nucleón. Multiplico por la masa que va a tener mi detector y divido sobre la masa atómica que tiene mi argón líquido, y multiplico por el número de protones on target, digamos por la exposición. Esto me daría el número de eventos que tendría mi simulación por tonelada y por año. ¿Listo? Porque aquí los protones on target están por año. Y lo que hago es multiplicar después eso por el flujo y por el número de partículas target. Un núcleo de argón tiene alrededor de 40 nucleones. La sección eficaz que me arroja Nubro es una sección eficaz que está por núcleo. Entonces, para saber la sección eficaz total o la sección eficaz por argón líquido, necesito multiplicar por 40 nucleones. Si quiero la sección eficaz de neutrino electron scattering, cojo la sección eficaz de Nubro y la multiplico por 40 partículas también, porque está también por núcleo. Listo, esto me ayuda a calcular el número de eventos que puedo yo determinar de mi background en el neutrino electron scattering o en cualquier otra interacción de los neutrinos con la materia. Después eso me va a arrojar las secciones eficaces también, ¿cierto? Y me va a arrojar mis distribuciones, cómo se comportan mis eventos de acuerdo a ciertas variables cinemáticas. Eso es importante, porque si yo logro hacer lo mismo para la señal con algún tipo de generador adicional de materia oscura, yo cojo la señal de materia oscura y la divido sobre la raíz del background. Y eso me va a decir qué tan sensible es mi aparato o mi detector para mirar o para buscar partículas de materia oscura. Entonces, esta sensitividad tiene que ser fundamentalmente mayor que 1 para poder imponer ciertas restricciones sobre el comportamiento de los eventos generados. Muy bien, entonces esta S que está aquí es la señal, lo que sea física más allá, y abajo es lo que llamamos el background, raíz cuadrada del background. Esto puede ser tan complicado como uno quiera, es decir, uno puede hacer pruebas de likelihood y hacer la superposición lineal de todos los eventos que se producen en las distintas configuraciones of axis. Recuerden que no solo tenemos una configuración, tenemos varias configuraciones, entonces aquí la cantidad de backgrounds es impresionante y hay que tener en cuenta una ecuación para esas superposiciones y hacer las pruebas de likelihood para determinar con suficiente certeza cómo hacer la sensitividad del aparato ante la búsqueda de esa nueva física. Muy bien, entonces para eso lo que uno hace en el generador de eventos es introducir la sección eficaz diferencial. Aquí en el scattering neutrino-electrón lo hacemos con respecto a la energía de retroceso del electrón o la energía de dispersión del electrón. Estos G que aparecen aquí son fundamentalmente los acoples del modelo estándar. Fíjense que uno aquí también puede hacer física más allá del modelo estándar, introduciendo en ese mismo generador de eventos posibles dark photons o posibles fotones en este acople. Por ejemplo, ese fotón puede estar mediado por un neutrino magnetic moment, ¿cierto? O puedo meter Z', etcétera. Yo puedo hacer mucho con mi generador de eventos una vez él ya está funcionando en el modo Monte Carlo. Esto que está aquí sería la dispersión que se ve en el sistema de referencia de laboratorio. Entonces tengo un neutrino colisionando con un electrón en reposo, el electrón que está en el shell de los átomos de argón líquido, y lo que se produce es un electrón que sale con un ángulo de dispersión teta, con un cuadrivector K' y un neutrino dispersado P' con otro ángulo de dispersión. Es posible establecer una restricción, una cota al comportamiento de la energía multiplicada por el ángulo de dispersión del electrón. Aquí la energía de recoil también se llama la energía del electrón. Entonces sería la energía de recoil multiplicada por el ángulo al cuadrado. Entonces uno puede demostrar que existe un corte cinemático para la distribución y para las cross sections. Y es que E teta, E al cuadrado, no puede ser mayor a 2 veces la masa del electrón. Entonces,
el scattering neutrino-electrón va a estar confinado a una región muy pequeña en esa variable cinemática. Y eso nos permite generar un proceso de aceptancia, un nuevo método de aceptancia-rechazo para los eventos Monte Carlo generados. Y no solo eso, nos permitirá ver si existe algún tipo de corte adicional en otros posibles backgrounds, más allá del neutrino-electron scattering. Esto ocurre, muchachos, porque existe una producción de electrones muy frontales, es decir, el ángulo es muy pequeño. Y como el ángulo es muy pequeño, entonces yo puedo hacer aproximaciones de los cosenos que aparezcan en ese análisis cinemático que yo hago de este proceso, que es un scattering elástico muy simple. Y lo que está ocurriendo es que la multiplicación de ese ángulo por θ al cuadrado no puede superar 2 veces ME, y lo que está pasando es que el electrón está cogiendo toda la energía cinética que tenía, más la energía en reposo, que es muy pequeña en el caso del neutrino, más la energía en reposo, está cogiendo toda la energía cinética más la energía en reposo del neutrino y la está se la está llevando el electrón. Recuerden que los neutrinos son invisibles, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos son estos tipos de señales para saber si un neutrino está pasando o no por nuestro detector. Entonces, este constraint va a ser fundamental. La energía del electrón, la energía de recoil del electrón, multiplicado por el ángulo de dispersión al cuadrado, no puede ser superior a 2 veces la masa del electrón. Listo. Las distribuciones que encontramos para las distintas configuraciones off-axis son estas que están aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí todas tienen el corte cinemático. Cuando uno hace la simulación, él automáticamente evalúa las integrales y se da cuenta de que existe un constraint asociado a ese corte cinemático, que no es nada más que el corte cinemático de 2 veces la masa del electrón. Fíjense que esto está en megaelectronvoltios radianes al cuadrado, es decir, esto es alrededor de un megaelectronvoltio radian al cuadrado. Ese sería el corte cinemático y nuestras distribuciones se cortan en esa región. Entonces, lo que hago aquí es contar cuántos eventos hay normalizados a los eventos que hay en 50 toneladas y en una exposición de 0.5 años. Bien, Numro también nos arroja el número de eventos y utilizando la ecuación de área efectiva por el flujo por el número de partículas del target, entonces yo puedo calcular cuántos eventos por año se producen en cada uno de los canales. Entonces, si se dan cuenta, existe una reducción del número de eventos de neutrino-electron scattering a medida que nos vamos moviendo por fuera del eje. Alrededor de 133 eventos se producen en el modo neutrino en la configuración on-axis de todos los canales con todos los sabores, 91 eventos a 6 metros, 35 metros a 12 metros, en 18 metros 17, en 24.9, en 6, en 36, en 36.5 eventos. Fíjense que más o menos hemos reducido el background en un orden de magnitud. Lo mismo para el modo antineutrino. Estos son eventos por tonelada por año. Los eventos que están aquí normalizados son eventos en 50 toneladas, que sería la masa fiducial, la masa total del detector dividido en el tiempo de exposición. Yo puedo variar ese tiempo de exposición como quiera. Se dice que el modo neutrino va a funcionar por 3.5 años, el modo neutrino. Yo puedo decir que la configuración on-axis puede durar 1.75 años, es decir, la mitad de ese tiempo. Y que cada configuración off-axis es 1.75 años el resto del tiempo dividido en las 6 posiciones off-axis. Y eso me permite saber que aún así van a haber muchos menos eventos del scattering neutrino-electrón en esos detectores. Esto es en el modo neutrino, como lo vemos aquí para todas las posiciones, presentando su corte cinemático. Y eso sería para el modo antineutrino, una distribuciones más pequeñas, racionalizadas o normalizadas a la misma cantidad de eventos. Fíjense que en el modo antineutrino yo tengo 100 eventos, en el on-axis 6 metros 59 eventos, 12 metros 28 eventos, 18 metros 14, 24, 7, 34 y 36, 3. Entonces tenemos un número de eventos menor en la configuración
o en el modo antineutrino versus el modo neutrino. Muy bien, yo puedo empezar a comparar la cantidad de eventos neutrino-electron scattering con otro tipo de canales de interacción del neutrino. Por ejemplo, el canal cuasielástico. Un neutrino electrónico colisiona con un neutrón produciendo un electrón y un protón. Ese electrón se puede confundir con el electrón de la señal de materia oscura. Esta comparación la estoy haciendo en el modo on-axis. Si nos damos cuenta, antes del corte cinemático, la distribución neutrino-electron scattering domina la distribución CCQE cuasielástica. Y está imponiendo un corte también a lo que sería esta posible distribución, un posible veto, una posible aceptancia de los eventos para ese canal. Fíjense que si mi aparato tiene buena resolución en la energía del electrón y el ángulo, yo puedo imponer ciertas cotas. Long baseline, es decir, que tiene un far detector a 800 kilómetros. NOVA tiene una resolución en esta energía para SSQE de menor a 5 megaelectronvoltios radianes al cuadrado, es decir, más o menos por aquí, ¿cierto? 4.5 por aquí. Dion se espera que tenga una resolución de 2 megaelectronvoltios radianes al cuadrado. Entonces, yo pongo aquí una restricción conservadora y una restricción un poco más, menos fuerte, ¿cierto? Más fuerte, ¿cierto? Que sería un megaelectronvoltio radian al cuadrado, muy similar al corte natural que tiene neutrino electron scattering. Fíjense cómo se reduce el background CCQE con neutrinos electrónicos. Aquí solo considero neutrinos electrónicos porque solo ellos pueden producir electrones. Un neutrino muónico en este canal solo puede producir muones. Entonces, esos no me interesan porque la cascada de muones es muy distinta a los procesos de interacción de los electrones. Los muones se desintegran rápidamente en los electrones y los electrones iban generando un proceso mucho más limpio en la señal de estos canales. Fíjense cómo este canal se va reduciendo si yo hago cortes de aceptancia. Tenía al comienzo 3.000 eventos por tonelada por año, según la predicción de Nubro. Pero haciendo los cortes lo puedo reducir a menos del 1% de la cantidad de eventos, para 2 megaelectronvoltios radianes al cuadrado y 1 megaelectronvoltio radian al cuadrado. Lo mismo lo puedo hacer para las otras configuraciones on-axis. Lo que nos dice esto es que el canal CCQE se puede vetar en la cantidad de eventos que aparecen en esta variable cinemática. Entonces, mi pregunta es, ¿eso mismo que le ocurrió al CCQE, al canal cuasielástico, también le puede pasar al neutrino electron scattering, al canal de scattering neutrino electrón? Esto que hicimos en el modo on-axis también se puede hacer en el modo off-axis. Vemos que las gráficas tienen un comportamiento muy similar. Fíjense que en ese caso estamos a 36 metros, tendríamos 412 eventos por tonelada por año y lo hemos reducido a 1 si contamos en eventos menores a 2 megaelectronvoltios radianes al cuadrado y a 0 si contamos eventos de 1 megaelectronvoltio radian al cuadrado. Bien, la respuesta de que si el background de neutrino electron scattering es reducible o si el CCQE también es reducible, lo dictamina cómo se comportan los eventos de señal de materia oscura. Machado y sus colaboradores, Kevin Kelly y Valentina de Romeri, en el 2019 demostraron que el evento de señal tiene un comportamiento muy similar a los eventos neutrino-electron scattering. Esto hace que los neutrinos electron scattering, los eventos, no sean reducibles con respecto a la señal en la variable θ al cuadrado. Pero los eventos SQE sí se pueden vetar, sí se pueden cortar. CCQE se vuelve en un background reducible y neutrino electron scattering en un background irreducible en esa variable. Fíjense que las motivaciones de Prims era reducir el background y lo hace. Estas líneas azules son los eventos de electrones que pueden aparecer en el background. Puede ser CCQE, la suma de CCQE con todos los scatterings neutrino-electrón.
Y la línea verde ancha es los eventos de background una vez hemos vetado totalmente los SQE de nuestro background. Fíjense cómo se reduce en un orden de magnitud la cantidad de eventos que yo tendría sumando SQE con neutrino electron scattering con solo los neutrino electron scattering. Esto va a ser muy importante porque recuerden la eficiencia, la sensitividad que tiene mi aparato a detectar nueva física es señal dividido en raíz de background. Como el background es menor, pues esa raíz va a ser más pequeña, ¿cierto? Más pequeña y por lo tanto esa razón va a ser más grande. Eso pasa tanto en el modo neutrino como en el modo antineutrino. Esta línea punteada que se encuentra ahí, fíjense, es la suma del background más la señal. Suma de background más la señal. Entonces, podemos ver cómo existe una discrepancia relativamente grande entre la cantidad de eventos que se pueden calcular con solo neutrino electron scattering más la cantidad de eventos que producen señales de candidatos a materia oscura. Entonces, decimos que el vetar a CCQE incrementa la sensitividad de la señal. Eso es lo más importante. Y que la configuración PRIMS, es decir, mover el detector por fuera del eje, nos ha hecho reducir el background y quizás aumentar la sensitividad de la señal a medida que yo me muevo por fuera del eje. Muy bien. Muy bien. Pero fíjense, algo muy importante de esta señal de materia oscura es que es más pequeña que la señal de neutrino electron scattering. Pero ojo, eso es en esta variable. Si yo considero solo la energía de recoil, me doy cuenta que para ciertos bines, para ciertas energías, la producción de eventos de señal supera la producción de eventos de background. Entonces, el análisis de sensitividad no lo hago con ET al cuadrado, él solo me sirvió para vetar CCQE. Lo que hago con la energía de recoil es sí hacer el análisis de sensitividad para aumentar la sensitividad que tendría al reducir el background y por lo tanto al encontrar señales, benchmark points de mis eventos de materia oscura versus el scattering neutrino electrón. Entonces, para ciertos benchmark points, por ejemplo, aquí yo tengo, esto es masas alrededor de 50 megaelectronvoltios para los candidatos a materia oscura y un dark photon de 100 megaelectronvoltios, yo puedo darme cuenta que no es superior a lo que es el background azul, neutrino electron scattering. Pero otra señal, quizás con otros valores de las masas, sí supera fuertemente la cantidad de eventos de background de neutrino electron scattering. Entonces hay que movernos a otras variables cinemáticas a veces para hacer los análisis de sensitividad. Esto que ocurrió en el modo neutrino también ocurre en el modo antineutrino y de una forma más fuerte, inclusive para uno de los benchmark points. Muy bien, el objetivo de todo esto es obtener algo que se llama la money plot. ¿Qué es la money plot? Ella está pintando en cada contorno con respecto a los parámetros del modelo. Esto es el acople del dark photon a los candidatos de materia oscura y esta es la masa del dark photon. Está pintando cuánto es la sensitividad de cada experimento para determinar esos procesos, para determinar la relación señal-background. Fíjense que lo rojo es Dune con Prism, considerando en el background scattering neutrino nucleones, es decir, deep inelastic, resonantes, etc. El azul es considerando electron scattering. Sin vetar a CCQE. Las líneas continuas son de un prism y las líneas punteadas es de un axis. Estos son candidatos a materia oscura con este benchmark point fermiónicos. ¿Listo? Entonces lo que se está acoplando el dark photon son fermiones oscuros. La línea verde es el neutrino electron scattering, pero quitando los SQE. Fíjense cómo la sensitividad aumenta en casi medio orden de magnitud.
Y si hacemos el análisis con las gráficas, con las distribuciones de energía de recoil del electrón y no con electrón, energía del electrón teta e al cuadrado, obtenemos una sensitividad mayor. ¿Listo? Entonces, para eso sirven los backgrounds y los análisis de cortes y de aceptancias, para poder incrementar la sensitividad que pueden tener nuestros modelos de física más allá con respecto a las interacciones de los neutrinos con los detectores, con los átomos de los detectores. Entonces, miren, rojo es otros backgrounds. Fíjense que no producen sensitividades importantes, están escondidas por otros experimentos, por las sensitividades que ya plantean otros experimentos, en masas muy pequeñas, alrededor de 10 megaelectronvoltios. Fíjense que el background CSQ puede ser vetado y genera una sensitividad mayor en Dune Prism, una sensitividad significante, inclusive en la configuración on-axis. Nosotros también podemos poner otros cortes sobre la energía del electrón y entonces producir en el scattering neutrino-electrón y producir una sensitividad mayor en esta curva, ¿cierto? Y tener entonces una exclusión más grande a la presencia de dark photons con esas masas y con esos acoples. Y nos damos cuenta cómo el scattering neutrino-electrón es crucial, ya que al tener la misma forma que la distribución de señal, es un background irreducible, pero se vuelve un background importante para hacer los análisis de sensitividad, sobre todo en la variable de recoil, de la energía de recoil. Lo que les puedo adelantar es que antes de junio ustedes van a encontrar una money plot similar para candidatos escalares de materia oscura, pero en modelos multicomponentes, con varios candidatos a materia oscura, principalmente dos. Entonces van a encontrar un desglose de varias money plots utilizando todos estos análisis. Muy bien. Entonces, ¿qué mensajes quiero que nos llevemos a casa? Es que Dune va a ofrecer muchas facilidades para tratar de hacer búsquedas de física más allá. Sobre todo el NIAR Detector tiene una tecnología muy apropiada para presentar análisis Beyond Standard Model. En particular, nos permite estudiar sectores oscuros y sus mediadores. Y uno puede estudiarlos tanto en el detector de argón líquido como en el detector de argón gaseoso. Nos damos cuenta que el scattering neutrino-electrón es un background crucial para hacer los análisis de sensitividad y que es posible hacer vetos sobre ciertas backgrounds, sobre todo el neutrino-electrón CSQ, ya que la señal comparte un perfil en la distribución sobre esa variable cinemática de teta e al cuadrado totalmente distinta a la que tiene ese background CSQ. Nos damos cuenta que esos cortes eliminaron alrededor del 90% de ese background, del 99% de ese background, y nos permitieron vetarlo y quedarnos únicamente con el background neutrino-electrón. Y que ustedes van a encontrar no solo money plots con materia oscura, sino también varios money plots con física más allá del modelo estándar, con bosones Z' en un futuro. En junio van a encontrar seguro la de multicomponent dark matter y en un futuro van a encontrar también con Z' money plots. Y eso era todo lo que tenía que contarles. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tú en qué parte de todo eso estuviste trabajando, Andrés? Porque Yo nos hice hablaste también todos de los parte... estudios de background, es decir, CSQE, neutrino, electron scattering con Nubro. Es la primera vez que se usa Nubro en Dune para neutrino, electron scattering, y eso lo hice yo, involucrando todos los perfiles de los flujos off-axis y haciendo los análisis de sensitividad para las money plots. También hice el modelo, ¿no? El modelo, la construcción del modelo de materia oscura
con dark photons, piones, porque esto requiere de vértices efectivos, piones y no solo piones, aquí hay etas también. Ustedes pueden seguir creando modelos mucho más fuertes con mesones Rho, con desintegraciones de mesones Rho y otros mesones más pesados. Pero fundamentalmente es model building, pero más que todo, ¿cierto? Eso fue como solo un 20%, que los colaboradores con los que estoy son muy expertos en esa área. En mi caso, yo me dediqué fundamentalmente a todos los backgrounds. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Podrías explicarme más qué son los Z'? Porque es hasta recientemente que los he escuchado ese término. Sí, no, los Z' son bosones Gauge que provienen de una simetría adicional U1, ¿cierto? Una U1 con alguna carga, con un número cuántico adicional. Entonces son los bosones Gauge asociados a ese grupo. Y entonces pueden provenir pueden provenir de distintos números cuánticos, pues pueden tener distintas fenomenologías. El dark photon a veces se confunde con un Z', sino que el dark photon tiene un acople cinético a los fotones del modelo estándar. Entonces eso lo diferencia fuertemente de lo que es un Z', pero en primera instancia uno podría tener una discrepancia entre los dark photons, que son masivos, con los Z', que son bosones Gauge asociados a modelos, uno con simetrías o números cuánticos adicionales. Gracias. Yo tengo una pregunta. Profe. Andrés, sí. Sí. ¿Qué más, Andrés? Hola, profe. Tengo una pregunta, por ejemplo, tú dices que algunos cálculos de esto se han hecho con teorías efectivas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, digamos, la desintegración de los piones al dark photon, ¿no? Por ejemplo, eso es un término de Weinberg, de Beswin o Witten, ¿no? Es un término efectivo. Entonces, eso lo puedo hacer también con otros mesones, sino que hay que ver los branching ratios y cosas de ese estilo. Pero todo son teorías efectivas para la desintegración de esos mesones a dos fotones. O al dark photon en este caso. Sí, profe, ¿esa era la pregunta o...? Profe. Se salió. ¿Se salió? Dimos. Listo. No sé si exista otra pregunta. A ver. Ah, ya volvió. Profe. Ya. Profe. Y dice que para junio también tendríamos unas gráficas de money plot para Z', ¿cierto? Y otros. No, primero dark photons y sectores oscuros. Ya después otras para Lo escuchamos distorsionado, Qué profe. pena, ¿Sí? me salí. Bueno, ya. Ahora sí lo escuchamos bien. Sí, profe. Qué Lo pena. escuchamos muy distorsionado, ¿no? Yo no sé ustedes. Sí, yo también. Adelante, profe. Porque tenía una pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí. Adelante, profe. Te escucho, ahora sí te escucho y te veo. Ahora sí. Pues la idea es que todos estos cálculos, aunque pues como tú dices que
la mayor interacción y todo ocurre a través de piones, Sí, ¿cierto? Y digamos que en el detector, no sé, en algún momento se van a crear un poco de piones que van a decaer, sí, ¿cierto? también. Pero ya pues hay hartos análisis que han hecho, que se hace acerca de los piones y uno sabe que los piones cuando están pasando en un campo magnético externo, estos se ven afectados por él. Sí, 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 sí. Ese tipo de cosas se pueden tener en cuenta aquí y se están Sí, pensando en sí, no, tenerlo. pues yo al principio quería hacer una cosa de esas, pero vi que los campos críticos eran muy, muy pequeños, ¿no? Para los factores de forma de los piones y que cambien en algunos casos las tasas de desintegración, pero no, aquí los campos son magnéticos, son de 0,5 teslas y para generar cambios abruptos en esos comportamientos electromagnéticos uno necesita campos mucho más intensos. Santiago debe saber un poquito más, pero yo creo que eh, campos de varios órdenes de magnitud superiores, ¿no? Pero hay casos, sí, ¿no? Bueno, Santiago ha visto esto también. Sí, Hay casos donde se hacen cálculos para sí, campos magnéticos pequeños sí. y se puede ver cómo se afecta mucha digamos, de la dinámica de los piones, ¿no? Miren, por ejemplo, yo tengo Perdón, hablan del scattering. ¿Cómo se afectaría el scattering? no, la Con desintegración o la desintegración. o- cualquier fenómeno, ¿sí? Ujú. Sí, efectivamente, cualquier fenómeno. Bueno, habría que ver cómo sería la magnitud del campo magnético que se produciría en Dune. ¿Cuánto era la energía de las? La energía de enlace de los protones es 120 gigaelectronvoltios. Bueno, con 200 gigaelectronvoltios creo que se Mm. obtenía un campo magnético de unos, ¿cuánto? 10 a la 15 Gauss, 10 a la 18 Gauss, era supremamente alto. O sea Ujú. que debe estar por ahí de 10 a la 14, 10 a la 16, por ahí, el orden del campo magnético. Exacto. Sí, que eso corresponde en electronvoltios, eso corresponde como a ya el orden del megaelectronvoltio en unidades naturales, creo. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, bueno, ese campo magnético ya no es chiquito, Sí, sí, ya sí. Sí. chiquito, Ajá. chiquito no es. Mm. Entonces Pero, ya digamos, tiene. es el campo magnético asociado al BIM. Sí, lo que pasa es que por el estrellón entre los haces Ujú. se puede generar un campo magnético. Ok, eso es importante, Sí, interesante. sí, eso sí, según parece, no duran nada. Duran el equivalente a un Fermi dividido la velocidad de la luz. Ok. Eso es lo que Nada. dura sí, un campo magnético. Pero se forman y toca ver pues tocaría ver qué tan fuerte es la estadística de los datos para confirmar esa formación del campo magnético. Ahí pues sí tocaría ver, pues según esa cantidad de datos, cuál sería la incidencia del campo B en los procesos elementales. Ok, ok, sí, sí. Aquí está pensando en los campos externos, ¿no? Que tienen los detectores, pero sí, Ya, ya, ya. ya es un campo externo de entrelazo y ya es otra cosa. No, Bueno, ok. que el campo externo, bueno, que ese sí no es tan grande, ese sí es más No, bien chiquito, ¿no? En 0,5 comparación. teslas, sí, sí, sí. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, ahí sí se podría hacer la aproximación de campo pequeño, pero tocaría ver qué tanto incide en la dinámica. Ujú. Entonces, tocaría ver qué tanto incide en la dinámica de los observables que se puedan obtener. Ok, ok. Pero sí, en teoría el más fuerte es el que se forma después de la colisión de los haces. Ujú. Estos Ok. son datos de Lattice, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Los de estos? Sí, Sí. Lattice. Lattice, Lattice. Mm. Es la constante De de, de- de- desintegración de del desintegración en función de. el Sí, campo miren, magnético, sí. sí, miren que chiquito no es, porque, No, gigaelectronvoltios al cuadrado. Más al porque pion al cuadrado es Mm.
0,01 gigaelectronvoltios al cuadrado, ¿no? Que está como por aquí, es decir, sería el exacto. campo típico. Inclusive está 3 órdenes por encima de la escala de QCD, esa energía de campo magnético. Ujú. Sí, Ahora, bueno, ya habría que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Pues la constante de Sí. acoplamiento ya te empieza a depender también del campo magnético, si no estoy mal. sí, habría que ver cómo introducir las correcciones. Ujú. Creo que Y la masa del pion también empieza a depender del campo magnético. también. Ahí creo que en algunos abordajes, en algunos modelos, el, la constante de caimiento de pion se utiliza como un parámetro de orden. Ujú. Entonces Sí, sí, yo lo ahí, he visto. ahí se le podrían hacer momento. ¿La constante de caimiento no se obtiene de una corriente de casualidad? ¿Aquí, en este caso? ¿O cuál? No, en general. O sea, creo que la constante Fpi se obtiene de una corriente, del valor esperado de un operador de corriente. Ujú. Sí, Entonces, sí, sí. en principio, una forma sería ver cómo encontrar esa corriente en el modelo o en lo que se esté tomando y de ahí ver cómo meterle las correcciones radiativas del caso. Sí, bueno, toda esta pregunta me surgió, Andrés, sí, porque, porque claro, tú estás poniendo, Sí, tú de alguna manera para tener estos haces estás poniendo a interaccionar todo con un campo magnético, ¿no? sí, pues digamos un focusing horn, que es el que te controla Exacto. la cantidad de piones cargados que van a desintegrarse. Entonces, pues, no sé si Sí, pues miren, pero es que eh, los campos los críticos efectos sean, 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 digamos, desde el punto de vista cuántico sí, ya, sí, ¿no? sí. Pues yo alguna vez lo pensé, ¿no? Pero mirando esos campos que se necesitan para que haya cambios en la constante desintegración, pues mirando los 0,5 Tesla me da cuenta que era muy por debajo de ese campo crítico. Entonces no lo consideramos. Me tocaría meterme bien en las simulaciones. Esto es otro grupo, ¿no? El que le da a uno las simulaciones que es muy complicado, que es una física Pero muy... otra pregunta que tengo, estas Sí, simulaciones, estos scattering y todo esto sí, que hacen, sí. esto es a nivel árbol, ¿cierto? Esto es, sí, en teorías efectivas, profe. Esto es teorías A efectivas. nivel árbol. Sí, 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 a nivel Eso es utilizando unas estoy- simulaciones, sí, sí, sí. y utilizando Y todo lo que un, hemos hecho nosotros es a nivel árbol. Es a claro, nivel árbol, y, o sea, allí lo que están haciendo básicamente es utilizar una teoría efectiva con constantes de acoplamiento que tú pones ahí y ajá, pues todo es a nivel árbol, ¿no? exacto, sí, todo esto es a nivel árbol. Entonces, ¿Qué es el cuidado, nivel? O sea, cuidado, digamos, cuidado que si uno tiene correcciones radiativas y, y estas correcciones radiativas las estás haciendo en presencia de un campo magnético externo, de pronto sí puedes tener cosas ahí que te empiecen a depender de B. ujú, sí, tocaría mirar sobre todo esa parte de la producción de neutrinos, ¿no? Digamos, en la desintegración de los piones. Ya yo creo que en los efectos sobre los detectores no creo que vaya a haber mucha influencia, que es lo que hacemos nosotros. Pronto en la producción, claro, eso va a cambiar las tasas, la cantidad de neutrinos que llegan, obviamente los backgrounds que tú puedas analizar. Claro. Y Eh, obviamente va a cambiar esas seccionificadas de alguna sí, manera, estoy seguro. sí, Andrés, Sí. venga, ¿de qué artículos son los datos de Lattice que mostró? Ese es Los de aquí, FPI. entonces es este señor Bali, 2018, no me acuerdo. Ah, Bali, sí, Bali, sí. Ah, pues, Yo se lo envío. Eso lo hice hace como 2 años cuando estaba iniciando, a ver qué esto podíamos es hacer entre todos. Y pues me di cuenta de que quizás no era muy fuerte en Dune, ¿no? cierto. Pero de todas maneras está muy, 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 muy chévere porque pues esto es otra cantidad de resultados que pues empiezan a que uno empiece a buscar explicaciones nuevas, ¿no? Sí, sí, Mm. sí. La Sí, física, eso está bien interesante. sí, Ujú. como lo que decía Andrés, de ver pues extensiones, ¿no? Posibles Claro. extensiones al Eh, modelo estándar.
Nosotros hacemos una cosa, ¿no? Que no, ya- y es que hago neutrino magnético momenté. Hay un canal que es muy raro, pero que se ve, lo puede producir el modelo estándar, que es neutrino nucleon scattering produciendo dos pares de leptones cargados, ¿cierto? Y entonces ese canal es muy susceptible a la nueva física, a los Z primes, pero también a los neutrinos, al momento magnético de los neutrinos. Entonces estoy haciendo todo ese análisis. El proceso es muy complicado, pero estoy haciendo todo el análisis de backgrounds. ¿Cómo es, Andrés? ¿Cómo es el proceso? Neutrino nucleón produciendo dos leptones cargados, una pareja positiva negativa y un neutrino y el nucleón dispersado. O Ah, sea, ok. es un proceso súper inelástico, pero que está produciendo señales muy particulares, ¿cierto? Sí, Ese también lo estamos estudiando. ¿Y en qué rango de energía se daría? En este, ¿sí? No, en Es en el 100. mismo, sí. En Sí. energía de neutrino de 0.5 gigaelectronvoltios a 5 Y, gigaelectronvoltios. y el mediador de esa producción de dos leptones sería, pues, Puede ser el el Z, el pro... Sí, W, el Z', el dark photon si usted está sí, haciendo otros neutrinos, o puede ya, ser ya. un fotón, pero con un acople de neutrino magnético. Ok, ok. El Z' es una U1, ¿verdad? Me Una decías. 1, sí, un Sí. rompimiento de una 1. Ah, es una U1 que no se conserva, no es como la carga electromagnética. No, es No, es como, es lo que un llaman 1X, donde 1X o 1 Y, es cierto, es lo que sí, puede ser sí, cualquier simetría 1 con otras cargas, con otra carga, sí. Ah, ya, Sí, ya, ya, ya. ujú. pero pues hay muchas,